las ideas manifiestas resultan comprensibles. Sin embargo, el contenido latente está dado como jeroglífico y para la solución del contenido del sueño es necesario traducir cada uno de esos signos del lenguaje de las ideas latentes al lenguaje manifiesto. Hey, hola, 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 hola. Bienvenido o bienvenida. Espero que estés muy bien y si no, ojalá que en este momento te ayude como un pequeño respiro para ti. Recuerda que este espacio está hecho para que te relajes, para que olvides un poco las preocupaciones del día y pues que simplemente te dejes llevar por los sonidos suaves y la calma. Así que busca un lugar cómodo. Si quieres puedes usar audífonos para mejorar la experiencia y disfruta del rato solo para ti. Primero que nada les pido una disculpa por no haber subido video. Lo que pasa es que la vida me había consumido por completo. Y pues no solo eso, sobre todo la escuela y eso no me dejaba mucho tiempo libre para grabar videos. Pero pues ya estoy aquí para darles más videos y espero que pueda ser mucho más constante. El día de hoy les voy a leer acerca de cómo se elaboran los sueños. Recuerden que sobre el libro de los sueños y su interpretación psicoanalítica es este libro basado en la teoría de Freud acerca del psicoanálisis aplicado en los sueños. Les recuerdo que lo hago más que nada como un tema para relajar, que pues puedan tener ese rato de desconexión. Pero si ustedes quisieran consultar el libro por cualquier cosa, ya les dejé la información. Sobre todo es porque pues el texto tiene muchos tecnicismos o ciertas palabras que al momento de leerlas pueden parecer confusas. Pero ya esclarecido eso, podemos continuar con todo. Los invito a cerrar los ojos, respirar profundo y descubrir qué es lo que sucede cuando el cuerpo descansa, pero el cerebro sigue activo y tejiendo toda la red que es el sueño. Capítulo 4. La elaboración del sueño. Número 1. La condensación. En su contenido manifiesto, el sueño es conciso y pobre en comparación con la riqueza de ideas que posee cuando se traduce a las ideas latentes. Esto ocurre por efecto de la condensación. Este mecanismo es uno de los modos esenciales del funcionamiento de los procesos inconscientes. Una imagen única representa por sí sola varias cadenas asociativas en la intersección de las cuales se encuentran. Desde el punto de vista económico, se encuentra en forma de catexis, es decir, energías que unidas a estas diferentes cadenas se suman a dicha imagen. El sueño no es una traducción fiel y completa de las ideas latentes, sino una reproducción incompleta, en la cual se lleva a cabo una selección de las mismas. Cada uno de los elementos del contenido manifiesto demuestra hallarse muy determinado por las ideas latentes, y cada una de estas ideas se encuentra representada por varios elementos. Un elemento del sueño latente conduce a varios elementos del sueño manifiesto. La totalidad de las ideas latentes se somete a una elaboración en la cual
constitución de personas colectivas y mixtas. Detrás de una persona onírica puede haber una imagen colectiva, cuyos rasgos son contradictorios. La constitución de la persona colectiva puede darse al fundir en una imagen onírica los rasgos actuales de dos o más personas, con los resultados de una fisonomía vaga por la superposición de personas. Otro factor es el elemento común intermedio, ya que la determinación múltiple tiene que abrir el acceso al contenido manifiesto. Para llevar a cabo este proceso se realiza un desplazamiento de la atención de lo que se piensa realmente a un elemento próximo en la asociación. La labor de la condensación es evidente cuando utiliza objetos, palabras o nombres, ya que las palabras tratan como cosas que sufren uniones, desplazamientos, sustituciones y condensaciones de las que resultan formaciones verbales singulares. En el análisis de tales productos verbales puede resultar apropiado para demostrar la función condensadora. Cuando en el sueño aparece un discurso diferenciado, se comprueba que la oración onírica procede de discursos existentes y recordados dentro del material del sueño. En los síntomas se aprecia la intervención de la condensación. En un síntoma se pueden encontrar representados varios conflictos activos en el inconsciente. La condensación se ve por el hecho de que el relato manifiesto resulta lacónico en comparación con el contenido latente. Constituye una traducción abreviada de este. Sin embargo, la condensación no debe considerarse sinónimo de un resumen. Así como cada elemento manifiesto está determinado por varias significaciones latentes, también sucede a la inversa, es decir, cada una de estas puede encontrarse en varios elementos. Por otra parte, el elemento manifiesto no representa con una misma relación cada una de las significaciones de que se deriva, de forma que no las engloba como lo haría un concepto. Número 2. Desplazamiento. En este proceso se transfiere de forma inconsciente un sentimiento o emoción de su objeto a un sustituto más aceptable. Consiste en que el acento, el interés, la intensidad de una representación puede desprenderse para pasar a otras representaciones originalmente poco intensas, aunque ligadas a la primera por una cadena asociativa. Este fenómeno, que se observa sobre todo en el análisis de los sueños, se encuentra también en la formación de síntomas psiconeuróticos, es decir, aquellos síntomas que se forman como resultado de la pugna de dos fuerzas contrapuestas que entran en conflicto. Por un lado, hay una pulsión o deseo sexual que desea expresarse en la conciencia, y por otro, hay una contrafuerza que se opone y prohíbe su emergencia porque la encuentra inaceptable, ya que causa culpa, vergüenza o algún otro afecto displacentero al yo, y de un modo general en toda formación del inconsciente. La teoría psicoanalítica del desplazamiento recurre a la hipótesis económica de una energía de catexis susceptible de desligarse de las representaciones y deslizarse a lo largo de las vías asociativas con otros objetos. El libre desplazamiento de esta energía constituye una de las características del proceso primario que rige el funcionamiento del sistema inconsciente. Los elementos que se expresan como componentes esenciales del contenido manifiesto no desempeñan un papel similar en las ideas latentes.
mientras que aquellos que se muestran como contenido esencial de las ideas latentes pueden no encontrarse representados en el sueño. Esta modificación en la ordenación de los contenidos se lleva a cabo por efecto del desplazamiento. La múltiple determinación en el sueño no es siempre un factor primario de la elaboración onírica, sino un resultado secundario de un poder psíquico desconocido. De la condensación se desprenden, según las diversas intensidades de los contenidos latentes del sueño, dos elementos diversos: la condensación y el desplazamiento, que nacen por influencia de la censura y son medios para que se efectúe la deformación onírica. El desplazamiento es uno de los procesos que más influye en la deformación del sueño. Hace que varios pensamientos, ideas, tendencias y conflictos del contenido latente aparezcan representados en el contenido manifiesto. Número 3. Elaboración secundaria. En el sueño, la elaboración secundaria procura dar un sentido manifiesto a los elementos inconscientes del contenido latente, es decir, trata de darle un orden gramatical más preciso y más comprensible al contenido latente, además de intentar darle un orden lógico y coherente a las alucinaciones del sueño mediante la elaboración secundaria. El contenido manifiesto del sueño tiene un carácter de mayor coherencia para el sujeto. Al mismo tiempo, mediante la elaboración secundaria, el contenido manifiesto representa una menor intensidad perceptiva. Cuando se interpreta el sueño y se le piden al sujeto sus ocurrencias para hacerlo, casi no hay ocurrencias con respecto a los elementos de la elaboración secundaria, y son también elementos del sueño que se olvidan con más facilidad. Mediante esta función, lo que sucede frente al sueño es que el sujeto suele reaccionar con una sensación de extrañeza que no se encuentra en otros procesos psicológicos. La persona sabe que el sueño viene de sí mismo, que lo soñó, y sin embargo le extraña. En esta sensación de extrañeza, lo que antiguamente hizo pensar a los estudiosos del sueño y al propio soñante que sus sueños venían del más allá. La elaboración secundaria es la recomposición del sueño, destinada a presentarlo en forma de guión relativamente coherente y comprensible para el propio sujeto. Causa extrañeza. En el soñante puede estar presente un estado de ánimo que sigue bajo la forma de pensamiento del día y tener una fuente somática. Sin embargo, para la formación del sueño es indiferente que el contenido de representaciones esté condicionado por la inclinación afectiva o la disposición somática. La formación de los sueños siempre es sujeta a constituir una realización de deseos o una elaboración traumática. Toma su fuerza motriz psíquica de cualquier deseo. Los estados de ánimo displacenteros del reposo se constituyen en fuerzas impulsoras del sueño, despertando deseos que el sueño debe cumplir, y el material al que están ligados se elabora hasta convertirlo en material utilizable para la realización del deseo, para la elaboración de situaciones traumáticas infantiles o cualquier otra meta inconsciente tenida en la vida despierta. Esta función psíquica que actúa en la elaboración de los sueños utiliza los elementos del material onírico que resultan adecuados para sus fines y cubre con sus piezas las soluciones de continuidad del edificio del sueño. Como consecuencia, el sueño
pierde su primitivo aspecto absurdo e incoherente para aproximarse a la contextura de un suceso racional. Sin embargo, al realizar un análisis, se observa que la elaboración secundaria maneja con libertad el material, por lo que las relaciones del mismo sueño resultan de menor consideración. Otros sueños se muestran coherentes al inicio, convirtiéndose más tarde en confusos y disparatados, hasta elevarse de nuevo a la apariencia de comprensibilidad. Hay otros sueños que carecen completamente de elaboración y se muestran con gran cantidad de fragmentos de contenido. La identificación de la función psíquica que lleva a cabo la elaboración secundaria del contenido manifiesto con la labor del pensamiento despierto, es decir, el preconsciente, se conduce ante cualquier material de percepción del mismo modo que se lleva a cabo en el contenido manifiesto. Es inherente a dicha función ordenar el material, establecer relaciones e incluirlo en un contexto inteligible. El pensamiento normal es la instancia psíquica que trata de hacer comprensible el contenido manifiesto y lo somete a una primera interpretación, a consecuencia de la cual se dificulta aún más su comprensión. En el sueño, aquellas partes sobre las que ha actuado la elaboración secundaria parecen claras, mientras que son confusas en las que ha fallado la intervención de tal instancia. Dado que las partes confusas del sueño son con frecuencia las más débilmente animadas, se concluye que también depende, en parte, de la elaboración secundaria la intensidad plástica de los diversos contenidos oníricos. La intensidad plástica se refiere a la intensidad con que el sujeto sueña las figuras o personajes que contienen sus sueños y que es transmitida durante la narración verbal de su sueño. Sin embargo, se ha exagerado la importancia de este factor en la elaboración onírica, al grado que algunos investigadores le atribuyen la función total del sueño. En la elaboración secundaria, el sueño no dispone de medios para presentar las relaciones lógicas de las ideas latentes. Deja las conjunciones señaladas al tomar solo el contenido objetivo de las ideas latentes. Cuando expresa una contradicción, existe una contradicción contra el sueño mismo, y solo indirectamente existe contradicción entre las ideas latentes. La elaboración del sueño indica las relaciones de lo soñado a través de diferentes medios, que son los siguientes. Número 1. Reproduce la coherencia lógica y la simultaneidad de todos los elementos del contenido latente, reuniéndolos en una síntesis. Número 2. Con objeto de representar las relaciones causales, utiliza dos procedimientos. El primero es la forma de representación más común, en la que puede quedar el orden de sucesión inverso, pero la frase principal corresponde a la parte más desarrollada. El segundo procedimiento se efectúa cuando el material tiene una menor amplitud y una imagen onírica queda transformada en otra. Ambos procedimientos representan una sucesión de los elementos del proceso onírico. Número 3. En el sueño no existen alternativas, ya que se realizan todas las posibilidades y se añaden otras del deseo onírico, todo el repertorio interno del sujeto. Número 4. No existe contradicción alguna y reúne en la unidad las antítesis, las representaciones
representa mediante síntesis. Número 5. Representa un elemento por el deseo contrario a él, por lo que se desconoce si se encuentra contenido positivo o negativo en las ideas latentes. Analogía, coincidencia, comunidad y similicadencia de las palabras con que se narra un sueño. Es decir, durante la elaboración secundaria se presentan con frecuencia por medio de la síntesis en una unidad de los elementos que la componen. Cuando esta unidad no existe en el material del sueño, se habla de identificación, que se utiliza cuando se trata de personas. La formación mixta, otro mecanismo propio de la producción onírica, que lleva a cabo cuando los elementos son objetos, aunque pueden existir formaciones mixtas de personas y lugares. En la identificación, solo una persona se presenta en el contenido manifiesto y las restantes quedan reprimidas en el sueño. Los puntos que son libres de censura permiten constituir una persona mixta, caracterizada por rasgos diferentes. La identificación y formación mixta poseen tres finalidades. A. La representación de una comunidad de dos personas. B. La representación de una comunidad desplazada. Y por último, C. La de expresar una comunidad deseada. En todos los sueños interviene la propia persona del sujeto, que puede quedar oculto por identificación detrás de una persona extraña. Si el yo se expresa abiertamente, detrás de él se esconde por identificación otra persona. El yo en el sueño se puede representar de manera múltiple, cuyo resultado es un material muy abundante. La formación mixta está determinada por la comunidad existente en las ideas latentes, donde quedan representadas las cualidades de un objeto con la convicción de que se refiere a otro. También puede reunir los rasgos de ambos objetos en una nueva imagen por medio de sus analogías reales. La inversión de un elemento con su contrario es un modelo de representación que emplea el sueño para expresar la realización de deseos o la elaboración traumática en cualquier momento de la vida, en especial en la infantil. La intensidad de los elementos en el sueño aparece determinada sobre todo por los elementos que exterioriza la realización de deseos y después por los elementos dotados de vitalidad que proveen de un amplio número de rutas mentales. Los elementos de mayor intensidad en el sueño muestran ser aquellos cuya formación ha requerido una mayor labor de condensación. Los sueños de una misma noche corresponden a una totalidad y deben considerarse como una parte de la exteriorización de las ideas latentes. También los sueños de determinada época de la vida pueden corresponder a una totalidad. La imposibilidad de realizar un evento en el sueño es una forma de expresión de la contradicción por medio de la cual se exterioriza el material contrario que ha sido reprimido. Un ejemplo claro es querer correr, pero mantenerse paralizado es un indicador de elementos pasivos de la personalidad y de falta de voluntad. Durante la elaboración secundaria, esto será comunicado como un deseo de correr, pero no poder hacerlo. El desplazamiento en la elaboración secundaria puede manifestarse también por medio de una permuta de la expresión verbal de las ideas correspondientes con la función de sustituir una expresión abstracta por otra concreta.
favorece la representatividad, dado que, como ya se dijo, el sueño no puede representar ideas abstractas, sino concretas, y resulta ventajoso para la condensación y la censura. La representatividad en la elaboración secundaria, exenta de censura, sigue los cambios trazados por el pensamiento inconsciente y prefiere las transformaciones del material reprimido que pueden hacerse conscientes por medio de chismes y alusiones que no son privativos de los sueños. El sueño sirve para simbolizar ideas que ya se hallan contenidas en el pensamiento inconsciente y que por escapar de la censura satisfacen todas las exigencias en la formación de los sueños. En la elaboración secundaria, las representaciones oníricas no traen consigo, en todas las ocasiones, aquellos afectos que el pensamiento despierto consideraría correspondientes. Los contenidos en las representaciones, al pasar por desplazamientos, condensaciones, simbolizaciones y sustituciones, y ser transformados por la elaboración secundaria, no corresponden al afecto. El afecto real se conserva intacto. Los afectos son la parte más resistente a la acción de la censura y por lo tanto la mejor guía en la labor de la interpretación. El sueño se encuentra multideterminado con respecto a las ideas latentes, ya que todas las fuentes que son susceptibles de producir el mismo afecto se unen en la elaboración secundaria. Número 4. La simbolización puede considerarse como una forma de desplazamiento y es también un proceso que interviene en la elaboración onírica. Cuando en los sueños se observa determinado elemento concreto del contenido manifiesto, este se encuentra relacionado con un elemento reprimido y con el contenido latente. Ese elemento concreto del contenido manifiesto que representa un elemento reprimido del contenido latente es lo que denominamos símbolo. Para que un elemento concreto del contenido manifiesto del sueño sea considerado como símbolo, debe cumplir una condición primordial: que lo simbolizado esté reprimido. Existen símbolos oníricos, pero se debe conocer al soñante, su personalidad, su biografía, el síntoma, así como sus principales conflictos. Freud también mencionaba que existen símbolos universales, culturales, familiares y personales, y que cualquier símbolo requiere para su interpretación un empleo cuidadoso de todo el material de la historia del sujeto, incluyendo a sus antepasados. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Realmente se extendió más de lo que yo pensé. Lo que pasa es que los capítulos realmente son bastante extensos y pues sí es algo tardado, pero igual no quiero que dure mucho el video, pues como para no hostigarlos de tanta información. Espero real que los haya ayudado a relajarse, a soltar el peso del día y quizás a mirar sus propios sueños con más curiosidad y con más ganas de saber sobre ustedes mismos, sobre sus símbolos, sus desplazamientos e incluso cómo es su propia elaboración secundaria. Recuerden que cada noche su mente crea un universo solo para ustedes, un lugar donde todo puede ser posible. Les agradezco por
Si les gustó, pueden dejar un comentario o un like para que el canal siga creciendo. Y realmente me gustaría que dejaran una idea de próximos videos o algo que les gustaría. Ya saben que siempre los trato